El origen de la tecnología es tan antiguo como el del ser humano. Se remonta a 2, millones de años, cuando los primeros miembros del género Homo comenzaban a fabricar rudimentarias herramientas de piedra y se centraban todos sus esfuerzos en la supervivencia. A lo largo de la historia, avances tecnológicos han formado parte del proceso de la evolución del hombre. Temas como la educación, la economía, la salud, la investigación y el trabajo son aspectos íntimamente ligados a estos cambios tecnológicos que brindan consecuencias tanto positivas como negativas en la vida de las personas. Estas oleadas tecnológicas se han visto reflejadas en 4 grandes revoluciones industriales que han ocasionado rompimientos de paradigmas económicos, sociales, culturales y laborales en cada uno de los países del mundo. Las primeras surgió en el siglo XVIII, caracterizada por la investigación del motor a vapor y la construcción del ferrocarril. La segunda revolución industrial aparece a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, destacándose por la producción en cadena o en masa. La tercera se inicia en la década de los años 60, siendo relevantes por la investigación de la computadora e Internet. El fenómeno industrial se encuentra aparejado con la implementación de nuevas tecnológicas, tanto positivas como negativas en todos los ámbitos de las personas. Uno de los fenómenos más importantes, que es la guerra, impulsa y acelera los avances tecnológicos. La historia de la computadora tiene largos antecedentes que se remontan a las primeras reglas de cálculo, a las primeras máquinas diseñadas para facilitar al ser humano las tareas como la aritmética. El abaco, por ejemplo, fue un importante adelanto en la materia, creado alrededor del 4000 a.C. También hubo inventos muy posteriores como la máquina de Pascal, creada alrededor de 1642. Consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Esta máquina fue mejorada por Robert Lewis en 1671 y dio inicio a las primeras calculadoras. La invención de la computadora no tiene una misma persona. Se considera Bagnall como la primera persona de los ramas de saberes que lo desarrolló, que luego se considera la computación. Más adelante surgiría la computadora moderna. Otro importante fundador fue Alan Turing, el creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa, y la llamó la máquina universal. Las ideas que sirvieron para construirlo fueron las mismas que luego dieron el nacimiento a las primeras computadoras. Esto se debe a que las primeras computadoras surgieron como máquinas de cálculo lógico, debido a que necesitaban los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para descodificar las transmisiones de los nazis durante la guerra. La primera computadora de uso comercial fue el Mark I, o el Ferrari Mark I, una versión moderna de las computadoras norteamericanas del mismo nombre que estaban disponibles comercialmente. Fue sumamente importante para la historia del computador. La primera computadora moderna apareció en 1968 como un prototipo presentado por Douglas Engelbart. Tenía por primera vez un ratón y un puntero. Los modelos de Apple y luego de Windows fueron versiones posteriores a este mismo prototipo. Las computadoras del siglo XXI son muy pequeñas a comparación a los primeros modelos y hacen parte de nuestra vida cotidiana, al punto de que muchas son indispensables y sin ellas no podría seguir el mundo. Las podemos encontrar en nuestras oficinas, en nuestros teléfonos y en diversos electrodomésticos. Estos también pueden traer diferentes complicaciones, tal como que la surgiente robótica, la inteligencia artificial, puede amenazar los trabajos de múltiples personas. Las partes de un computador son el procesador CPU, el procesador es el cerebro del computador. La memoria RAM es es donde se almacenan temporalmente los datos y programas que están en uso activo. Disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos de largo plazo. La placa base. La placa base es el componente principal que conecta y aloja todos los demás componentes del computador, como el procesador, entre otros. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación convierte la corriente eléctrica de la red de suministro en la corriente continua de bajo voltaje necesaria
para alimentar todos los componentes del computador. La tarjeta gráfica es responsable de procesar y generar las imágenes que se muestran en el monitor. El gabinete es la estructura externa que contiene y protege todos los componentes internos del computador. Estas son solo algunas de las partes más importantes de un computador. El sistema binario. Las primeras descripciones de un sistema binario se remontan al siglo III a.C. y se le atribuyen a un matemático de origen indio llamado Pingala. Las primeras representaciones de números binarios se encuentran en obras clásicas de origen chino, concretamente dentro de la obra filosófica I Ching, publicada entre los años 1200 y 100 a.C. A lo largo de los siglos siguientes encontramos distintas documentaciones de otros matemáticos y pensadores que nos exponen ideas relacionadas con lo que es el sistema binario. El sistema binario es un conjunto de símbolos y normas a través de las cuales podemos expresar todos los números válidos dentro de un sistema. El código binario son 0 y 1, pero bien podrían ser cualesquiera, siempre y cuando sean los mismos y representen lo mismo. Una oposición binaria, como el sí o el no, arriba o abajo, encendido o apagado. De esta manera, el código permite escribir información mediante elementos físicos semejantes. Por ejemplo, la polaridad de un disco magnético, que sería positiva o negativa, la representación o ausencia de un voltaje eléctrico, entre otros. Por lo tanto, el sistema binario nos permite traducir una secuencia binaria, la cual puede ser una letra o un valor decimal, e incluso podemos realizar operaciones aritméticas y de otro tipo. Por ejemplo, la letra A en el código binario se representa como el 1010, mientras que el número 1 nos representa el 001, y en otros códigos esa misma información podría representarse binariamente como el ABAB o BBBA. El sistema binario se caracteriza porque puede emplear dos unidades cualquiera y representa la base de los sistemas informáticos y computacionales. También nos permite realizar cualquier dato y traducir cualquier otro. Ahora, las aplicaciones del sistema binario serían la programación de microprocesadores, el cifrado de información confidencial, la transferencia de datos de un sistema informático a otro y los protocolos de comunicación digital informática. Bueno, para hablar de cómo se construyen computadores es importante mirar dos aspectos, los cuales son las necesidades y es importante mirar el tema del presupuesto. La creación de un computador involucra 9 pasos, los cuales son seleccionar los componentes importantes, la placa base, el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y el disco duro. También la fuente de alimentación y la carcasa. Es importante hacer el montaje de la placa. La placa es el esqueleto sobre el cual se montarán los demás componentes. Y todo es de acuerdo al fabricante del producto, que es muy importante seguirlo según las guías. El tercero es la instalación del procesador y la memoria RAM. El procesador se coloca en el zócalo de la placa base siguiendo las instrucciones del fabricante y se asegura con la palanca de bloqueo. La memoria RAM se instala en los bancos de memoria asegurando de alinear correctamente los muescas y presionar hasta que encaje en su lugar. El cuarto paso es el montaje de la tarjeta gráfica y otros dispositivos de expansión. La tarjeta gráfica se inserta en la ranura del PC en la base con otros dispositivos de expansión como son las tarjetas de sonido, tarjetas de red, y se instalan de manera similar. El quinto paso es la conexión de la fuente de alimentación, la cual se conecta en el chasis y se conecta a los cables de alimentación, la placa base, la gráfica, discos duros y otros dispositivos periféricos, según sea necesario. Está el cableado interno que se conectan las placas, las claves de SATA y los cables de alimentación y otros datos para los ventiladores del chasis. Es importante organizar los cables para garantizar un fluido de aire óptimo y de apariencia ordenada. La instalación de unidades de almacenamiento como son los discos duros o memorias o bahías correspondientes del chasis, utilizando tornillos mecánicos de montaje sin herramienta. El output es la conexión de periféricos externos que se conectan como lo que es el teclado, el mouse y el monitor.